Expresiones algebraicas, el lenguaje algebraico y la reducción de términos semejantes. Bien, el lenguaje algebraico, pues es una, digamos, herramienta o forma de traducir símbolos y números que normalmente tomamos como expresiones particulares, ¿sí? Bien, entonces, de esta forma se pueden manipular cantidades desconocidas con símbolos fáciles de escribir, lo que va a permitir simplificar teoremas, fórmulas, ecuaciones e inecuaciones y el estudio de cómo resolverlas, por supuesto. Bien, entonces tenemos una expresión algebraica como una cadena de representaciones pertenecientes al lenguaje algebraico, el cual puede contener variables, números, así como también operaciones aritméticas como la suma, la resta, productos de potencias. Bien, el lenguaje algebraico pues, es utilizado para la representación de valores desconocidos, ¿sí? Bien, la principal, digamos, función de, es estructurar un idioma que ayude a generalizar las diferentes operaciones que desarrollan dentro de la aritmética, por supuesto. Por ejemplo, si queremos la suma de dos números cualesquiera, basta con escribir x más y. Aquí en esta expresión, justamente, los dos números cualesquiera están representados por x, uno de ellos, y el otro por y. Y como habla de la suma, pues entre ellos hay una operación, justamente la suma, simbolizado con este signo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, las características del lenguaje algebraico, pues dice que es más preciso que el lenguaje numérico y podemos expresar enunciados de una forma más breve. Bien, el lenguaje algebraico permite expresar relaciones y propiedades numéricas de carácter general. Bien, digamos que esta característica es, digamos, la más importante del lenguaje algebraico. Con el lenguaje algebraico expresamos también números desconocidos y realizamos operaciones aritméticas con ellos. Bien, para poder entender las matemáticas más elementales, debemos conocer el significado de las siguientes palabras, como tenemos aquí este cuadro. De la primera columna es la palabra y de lo que la columna del lado derecho, pues lo que significa. Suma, el resultado de una suma. Diferencia, resultado de una resta. Producto, resultado de una multiplicación. Cociente, resultado de una división. Doble, triple, etcétera. Dice que significa multiplicar por 2, por 3 respectivamente, y así sucesivamente según sea el caso. Mitad, un tercio, dividir entre 2, dividir entre 3, etcétera. Bien, el cuadrado, resultado de elevar al cuadrado. Cubo, resultado de elevar al cubo. Cuarta potencia, de elevar a la potencia 4. Raíz cuadrada, calcular la raíz cuadrada. Raíz cúbica, calcular raíz cúbica. Bien, otras palabras que también se usan frecuentemente en el lenguaje algebraico son las que siguen. Aumentado, pues digamos que el significado más o sumado a una cantidad dada, o bien dos números, bien disminuido, menos o restado, restado de. Esta proposición es importante. Justamente dice restado de. Habría una cantidad y en este caso, eso que estamos disminuyendo pasaría a ser el sustraendo. Y cuando hablamos de este menos, estamos hablando que esa cantidad sería el minuendo. Bien, razón, la razón es en sí el cociente ¿qué es? Pues es la división. La proporción también es un cociente. Entonces, razón, proporción, cociente y división, digamos que son sinónimos para el lenguaje algebraico.
Incrementado, sumado, fíjense. Incrementado y aumentado son sinónimos. Semi, la mitad de algo. Semi. Podríamos hablar de la semisuma de dos números, la mitad de la suma de esos dos números. Primero sumamos y luego calculamos la mitad. Ya veremos algunos